Voy a probar con otra cosa porque lo que intento al fin y al cabo con todo esto es ejercitar la imaginación. Aquí quisiera redoblar la apuesta luego del video que hice sobre la manera que tiene Doom Slayer para anular las inmortalidades de Sun Wukong. Algunos me comentaron que eso no serviría para nada, pero otros tantos dijeron que sería una alternativa para contenerlo, pero no matarlo. En eso estamos de acuerdo, o sea, tampoco pretendía que ese fuera el fin del Rey Mono. ¿Cómo se me ocurre, no? Pero muchos más me dijeron que realmente no existía forma, o sea, no había una manera concreta de deshacerse de este personaje. Sin embargo, aunque Wukong sea prácticamente invulnerable a cualquier ataque físico, su espíritu continúa siendo vulnerable. Y es que por más que pueda multiplicarse físicamente, su alma sigue siendo una. Y en la novela no se menciona que Sun Wukong pueda multiplicar su alma. Su habilidad principal para crear múltiples versiones de sí mismo se basa solamente en sus 72 transformaciones y en la creación de clones a partir de sus cabellos. Estos clones son en esencia réplicas físicas de él, pero no se indica en ningún momento que posean un alma independiente. Es decir, ninguna de las inmortalidades de Sun Wukong se vinculan directamente a su espíritu. Y eso de que podía convertirse en éter a voluntad es completamente falso. Lo más parecido al éter fue cuando alcanzó el nirvana, que ya hablaré de eso más adelante. Por ende, mediante un poder, truco, artefacto mágico o arma capaz de dañar el espíritu, sí que se le podría poner fin al Rey Mono. La hoja del Olimpo, como bien dice esta pregunta, no está claro porque nunca se ha visto que fuese capaz de algo así. La única pista muy vaga que tenemos es el gesto de temor que hizo el espectro de Atenea cuando Kratos levanta la hoja del suelo. Aquí pareciera indicar que Atenea temía porque peligrase su existencia, pero repito que eso queda a interpretación del jugador. Así que estaría muy bueno si dejasen un comentario sobre eso. La espada flamígera, por ejemplo, sí podría acabar con Wukong, ya que extingue hasta el alma de quien atraviesa. No obstante, esto es posible siempre y cuando estemos hablando de la versión terrenal de Wukong, porque una vez alcanzó el nirvana, obtuvo un estado de existencia puro y espiritual. Por eso no se puede vencer en ese sentido, porque sería como intentar medir la felicidad o abrazar el miedo. Pero como me gusta darle vueltas al asunto, en un próximo video me gustaría hablarles sobre el efecto que podría tener el poder de la esperanza de Kratos en todo esto, ya que hizo tangible lo intangible, lo abstracto en algo físico, manifestó algo conceptual en forma de poder, y con este finalmente destruyó el alma de Zeus, su forma espectral o astral, quien previamente también había sido capaz de manifestar el miedo en una forma tangible, ya que el nirvana también simboliza o manifiesta la liberación de toda aflicción, pero la esperanza no es una aflicción, de hecho es todo lo contrario. Así que también podría entrar dentro de este plano existencial superior o concepto divino, como lo quieran llamar. Mientras tanto, pueden dejar sus opiniones.